Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Con estas y muchas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Entonces veníamos estudiando un poco el mensaje de Juan a aquellos que venían a bautizarse. Estuvimos hablando un poco hace 8 días de cuando la expectativa que tenía el pueblo en relación a Juan, si Juan era el Mesías, la respuesta de Juan, y vimos especialmente que la diferencia entre Juan y Jesús era que Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, pero el bautismo de Jesús sería en espíritu y fuego. Ese fue el tema. Ahora Lucas va a concluir lo que viene hablando de Juan para dar el giro y enfocarse en Jesús, y nos habla de un asunto que vivió Juan el Bautista. Entonces vamos a estudiar un poco esto: el encarcelamiento de Juan y su muerte por manos de Herodes. Ese va a ser nuestro tema hoy. Entonces, bueno, vamos a ver un versículo ahí en Lucas 1:76. 1:76. Como veníamos viendo el mensaje de Juan, Lucas nos viene narrando que estuvo dirigido al pueblo, a los fariseos, después a los ricos, después a los publicanos, después a los soldados y a los publicanos, sí. Y ahora Juan se nos comienza a narrar que también le habló a Herodes, ¿no? Y por causa de eso él termina en la cárcel. Entonces ciertamente se cumplió lo que dice este pasaje ahí en Lucas 1:76, cuando el papá vio al niño. ¿Se acuerdan que lo estudiamos acá? Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Entonces realmente Juan cumplió ese propósito. No solo habló a los soldados, no solo habló a los publicanos, sino que aún los reyes de su época, los hombres que estaban en el gobierno de su época, escucharon el mensaje de Juan. Realmente Juan fue un hombre incallable, que habló lo que tenía que hablar a su generación, y como lo dice el verso siguiente y como lo vamos a ver en el día de hoy, dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Entonces, como lo vamos a ver hoy, ciertamente ese mensaje de Juan incluía la reprensión del pecado, porque eso era lo que iba a traer salvación al pueblo. Entonces Juan es la figura realmente de un profeta de Dios que está llevando a cabo una obra sumamente gloriosa, pero que ahora esta obra se va a ver interrumpida por un episodio que el mismo Evangelio nos va a narrar. Entonces vamos a estudiar un poco hoy qué fue el asunto del encarcelamiento de Juan, aún algo de su muerte, pero antes vamos a introducirnos viendo un poco la historia de la familia del gobernador que lo lleva preso, que es Herodes. Este Herodes que narra acá, ya lo habíamos estudiado en los versos anteriores, es Herodes Antipas, uno de los hijos a los cuales Herodes el Grande repartió una de las terceras partes de su gobierno. ¿Se acuerdan que ahí en Lucas 3 dice, si quiere léalo conmigo, dice que en la mitad del versículo: Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinias. Entonces, antes de morir, Herodes el Grande repartió su reino, la parte que tenía en Judea y en Galilea, entre 3 de sus hijos. Otro que se llamó Herodes, Felipe o Filipos, y Lisanias. Entonces, el sujeto que vamos a estudiar hoy es Herodes Antipas, el que era gobernador de Judea, como dice ahí en el pasaje de Galilea. Entonces, la historia de esta familia es una historia de muchas
cosas terribles. Herodes el Grande, todos eran idumeos, pero de alguna manera por su ambición política llegaron a gobernar en Israel. Eran personas que de alguna manera se convirtieron al judaísmo, pero su vida era totalmente contraria a la ley. Herodes el Grande se caracterizaba porque era un hombre perverso, inmoral, sanguinario. Él fue el culpable de la muerte de aquellos niños cuando los que venían del oriente le dijeron que había nacido el Cristo, por la estrella, ¿recuerdan? Entonces era un hombre cruel. Un romano decía de Herodes que era mejor ser el cerdo de Herodes que no su hijo, porque como judío tenía temor de matar a los cerdos y comérselo. Pero este hombre fue culpable de matar a 3 de sus hijos. 2 porque estaban conspirando contra él y el que los denunció al otro lo mató después. Era tan perverso este hombre que por causa de una rivalidad que había entre su mamá, su hermana y una de sus esposas, mandó matar a su esposa, mandó matar el papá de la esposa, mandó matar el abuelo de la esposa, mandó matar el hermano de la esposa y los amigos. Solo por sospecha. Era un hombre sumamente malo. De esta familia surge Herodes Antipas. Él tuvo bastantes hijos, bastantes mujeres y bastante concubinas, Herodes el Grande. Ahora la Escritura nos dice que este Herodes Antipas es culpable de un pecado. Se dice que este hombre se casó con una mujer, pero que en una de sus visitas a Roma fue a visitar a uno de sus hermanos, medio hermano, hermanastro, Filipo, no el que narra que era otro tetrarca, sino un hermano que vivía en Roma. Y al ir a Roma vio a la esposa de Filipo y se enamoró. Y esta mujer como que era ambiciosa de poder, más adelante lo vamos a ver, y en esa ambición de poder dejó a su esposo. Y se fue con Herodes Antipas. Y este hombre coge y expulsa a su mujer y se casa con la otra. Tal fue el agravio de la expulsión de la mujer que tenía este hombre, que eso ocasionó una guerra. Y este hombre casi pierde el reinado por la guerra, por la expulsión de su anterior esposa. Solo que una carta al César hizo que César acabara con la guerra y se salvó de perder su reino y aún de morir. Pero se salvó de eso, pero no se salvó de la predicación de Juan. Pues vamos a leer los pasajes, porque los hombres pueden salvarse y tratar de arreglar las cosas, pero nunca se van a salvar de aquel que todo lo ve y que expone a la luz nuestros pecados. Se llamaba Aretas, el rey que le dio por esposa a Antipas, su primera esposa, la que dejó. Vamos a leer ahora sí desde el verso 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, o sea, ese era el contexto histórico que parece ser que todo el mundo lo sabía y Juan también lo sabía, mujer de Felipe, su hermano, y mira esa palabra reprendió, la palabra en el griego es alenjo, que significa amonestar, redarguir, reprender, poner en manifiesto, exponer algo, sacar a la luz una situación. Entonces mire lo que está diciendo la Escritura, que Juan reprendió a Herodes, o sea, Juan expuso el pecado de Herodes. Yo vi una película muy interesante del Evangelio, que salía Herodes con su caravana real y detrás Juan corriendo por el desierto y gritándole, la mujer que tienes no te es lícito tenerla. Y este asunto fue tan importante que aún Flavio Josefo en la historia de los judíos narra el hecho. Y narra que eso ocasionaba que Herodes tuviera temor de que se levantara una revuelta contra él por lo que Juan estaba diciendo de él. Entonces vamos a estudiar otros pasajes que amplían lo que está diciendo este versículo y nos muestra, las consecuencias que tuvo lo que Juan le dijo a Herodes. Marcos 6, verso 17, el autor amplía un poco el asunto. Añade la frase que Juan le decía, dice ahí en el 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes. O sea, la razón de que Juan hubiera sido arrestado, encarcelado, era porque él le decía esto.
no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces Juan, al conocer el pecado de Herodes, porque era algo conocido, lo reprende. No te es lícito cometer este pecado. Ahora, vamos a ver un poco algunos pasajes que muestran por qué no le era lícito, porque aunque él era idumeo, era una persona que practicaba la religión judía, y como judío tenía que guardar la ley, y la ley prohibía cierto tipo de relaciones, que las Escrituras considera fornicación y adulterio, especialmente en este caso. Por ejemplo, Levítico 20, verso 21, la ley era muy clara en relación a esto. Dice, o sea, entre los pecados que se denuncian acá como inmoralidad sexual, este estaba incluido. Dice, Levítico 20, verso 21, dice, y el que tomare la mujer de su hermano, mira esa frase, dice, comete inmundicia, impureza, deshonestidad, comete algo sumamente sucio. O sea, además de la fornicación ser un pecado sucio, cuando se comete en un ambiente de familia, donde un hermano le quita la mujer a su hermano, es algo sumamente sucio, detestable. En estos días estoy hablando con un hermano y comenzó a contar unas cosas, hermano, a veces pecados que uno no se imagina, hermano. Hay familias donde hay asuntos donde eso es todos contra todos y eso no se respetan los hermanos, una cosa bien. Y la Biblia condena, y eran las prácticas comunes de las naciones. Y ahora Juan, al ver el pecado de este hombre, pues Juan como profeta no se puede quedar callado, ¿no? Y eso ya comienza a despertarnos un poco la conciencia, como decíamos la vez pasada, que si Dios nos ha puesto a ser luz y testigos suyos en este mundo, hay cosas a las que no le podemos callar, hay cosas que no deberíamos agachar la cara como si no pasara nada. Para Juan hubiera sido mucho más fácil y mucho más tranquilo dar la espalda a la situación y decir eso no está sucediendo. O si está sucediendo no es mi problema. Pero la Escritura dice así, si tú ves a tu hermano pecar. El simple hecho de que Dios nos permita ver el pecado de un hermano o de una persona con la cual tenemos contacto, ya nos hace responsables de hablar a esa persona la condición en la que se encuentra y las consecuencias que eso trae para su vida, y cómo si no se vuelve a la cruz y a Cristo y al arrepentimiento, va a ser un asunto muy serio. Entonces Juan no era como decimos, no era un perro mudo como los otros profetas, que muchas veces viendo los pecados de los gobernantes se sentaban a la mesa a comer con ellos y disfrutaban de su poder, de su fama y aún de su mesa sin reargüirles de su pecado. Eso es muy lamentable, ¿no? Nosotros a veces hemos dicho el testimonio de un profeta en Estados Unidos, un evangelista muy conocido, que cuando el presidente Bill Clinton cayó en adulterio, el escándalo que salió diciendo en los medios de comunicación, un pastor cristiano muy famoso en Estados Unidos, el presidente no tiene culpa de caer en esos pecados porque es un hombre muy simpático y las mujeres lo persiguen. ¿Qué hubiera dicho Juan el Bautista en una situación como esa, no? Entonces, la diferencia de un profeta de Dios a un falso profeta. Entonces, Juan, como luz de este mundo, daba testimonio de la realidad espiritual en la que se encontraba Herodes. Y como vamos a ver ahorita, eso es amor también. Y asimismo esto comienza a introducirnos a nosotros en nuestra responsabilidad como personas que han sido llamadas a ser luz y sal del mundo. ¿Usted tiene su Herodes? ¿Come con él? ¿Disfruta la compañía de él? ¿Usted es su profeta? ¿Usted es Juan? A veces Dios nos pone personas que necesitan ser libres del pecado, pero mientras ellas no vean la condición en la que se encuentran, no van a poder salir de allí. Ni siquiera van a entender las virtudes y las riquezas que se encuentran en el Evangelio de Cristo si no ven su condición pecaminosa. Entonces, como Juan conocía las Escrituras y sabía que lo que estaba haciendo Herodes era inmundo, era pecaminoso, Juan tenía que hablarle a Herodes, ¿no?
tenía que destapar el asunto. Ezequiel 3, verso 18, la vez pasada mi papá lo estuvo compartiendo con los hermanos y lo estuvimos mutualizando hace unos sábados, pero es bueno refrescar estos pasajes que nos muestran un poco nuestra responsabilidad. El atalaya, dice ahí, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, 3:18. Mira lo que dice el pasaje, cuando yo dijere al impío, o sea que, ¿quién comienza diciéndole al impío qué es el pecado y qué no es el pecado? Dios. Dios nos ha dejado por las Escrituras claramente delineado que la relación sexual, por ejemplo, fuera del matrimonio, es fornicación. Aunque en nuestros días le llamen unión libre, ¿cierto? ¿Cierto? Hay que llamarle como Dios le llama. Cuando Dios dice al pecador, ¿qué deben hacer ahora los atalayas? Ya habló Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? Escrita en las Escrituras, ¿no? Ahora, ¿qué debe hacer el atalaya? Y tú no le amonestares, ni le hablares. Es que estoy orando por ello. Eso está muy bien, hermano. Eso está muy bien. Pero a eso añádale la responsabilidad de amonestarle y hablarle. ¿Sí? En amor. Pero hay que hablarle. Y ahí comenzamos a luchar un poco con ciertos gigantes que tiene nuestro corazón. ¿Y saben cuáles son esos gigantes? Decía el hermano J.C. Ryle hablando a los jóvenes. El miedo a ser rechazado por los hombres. Porque si yo le digo la verdad, entonces ya él no me va a abrazar. Ya no me va a tratar de la misma manera. Entonces nosotros tenemos un mal en nosotros, que es que no nos gusta ser el patico feo. No nos gusta caerle mal a las personas. Y a veces sabemos que si le decimos la verdad a la persona, esa relación se va a ver perjudicada. Por eso Pablo decía que ciertamente para él ser un siervo de Dios tenía que no buscar el agradar a los hombres. Porque el buscar el agradar a los hombres directamente, ¿qué hace? Corta nuestra capacidad de ser luz y testimonio a veces para los hombres. Y Juan no tenía ese problema, hermano, gracias al Señor. Pero a veces nosotros tenemos que morir a ese problema. Por amor a las mismas personas, ¿no? Y por causa de la responsabilidad que tenemos ante Dios. Porque mire lo que iba a decir. Para que el impío sea persuadido de su mal camino a fin de que viva. O sea que no es cogerlo con la palabra para matarlo. El fin es que viva. Pero para que él viva, tiene que ser apercibido. ¿Cómo así? Nosotros vivimos tanto en tinieblas, hermano, que muchas veces no nos damos cuenta de los pecados grotescos que tenemos delante de Dios. Y la persona que está en luz debería poder amonestar a aquel que no ve y no entiende por sus tinieblas. Yo creo que Herodes, en una medida, pues claro que era consciente, pero en un sentido, a veces uno vive en una época tan corrupta, en un ambiente tan inmoral, que se acostumbra al pecado. Imagínese teniendo el papá que tenía. Un papá que mataba a sus esposas y mataba a sus hijos. ¿Qué iba a haber este pecado que se le quitara la mujer al hermano, no? Pero a pesar de que el ambiente es tan inmoral y tan saturado por el pecado, ahí es donde la luz debe resplandecer. Y dice, el impío morirá, ¿qué? Por su maldad. O sea, escuche y no se arrepienta. O sea, si escuche y no se arrepiente, él va a morir por su maldad. O aunque no escuche, igual va a morir por su maldad. Pero ahí está el problema ya no del impío, sino el problema del atalaya. Pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, cuando yo veo el pecado
y no hablo en relación a ese pecado, la persona va a morir por su pecado y las consecuencias van a ser sobre ella. Pero ahora yo soy responsable. ¿Por qué? Porque voy a tener sangre en mis manos. Qué asunto serio, ¿no? Yo pienso que Juan, sí, seguramente él era un hombre ferviente, pero seguramente Juan conocía estos pasajes. Y Juan pensaba, o le hablo o tengo un problema con Dios. ¿Y saben qué decía un hermano en estos días muy interesante? Una hermana lo decía. Decía, es mejor tener problemas con los hombres que con Dios. Hablando de esto. Es mejor que el hombre se ponga bravo y no Dios. Dice, pero si tú amonestares al impío, como lo hizo Juan, ¿no? Y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino. ¿Qué dice la palabra? Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces al impío, aquel que Dios nos permite, pone en nuestro camino, y somos conscientes que está viviendo una vida de pecado, un camino que le va a traer consecuencias, es nuestra responsabilidad, por amor a Dios, aún por amor al impío, advertir al impío de su condición. Si no, eso traerá responsabilidad sobre nosotros. Por eso Juan no se quedaba callado, hermanos. Ni nosotros deberíamos quedarnos callados. Ahora, vamos a Lucas 3:19. El 20. Ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Puede que traiga consecuencias hablar ciertas cosas? Puede que traiga consecuencias. Seguramente a veces va a traer consecuencias. Pero como les decía, mejor es temer a Dios que temer a los hombres. Dice ahí en el 20. Sobre todas ellas añadió además esta. Encerró a Juan en la cárcel. Ahora, esa es la consecuencia que vive Juan, pero como les decía, yo quiero enfatizarme un poco en Herodes. De pronto, como vamos a encontrarnos con esta situación más adelante, vamos a hablar más adelante de lo que vivió Juan en la cárcel, pero yo quiero enfatizar hoy en Herodes. Hay dos pasajes, uno en Mateo y uno en Marcos, que muestran dos aspectos, que como claramente entendemos, la Biblia no puede tener contradicciones, pero sí muestran como si el corazón de Herodes hubiera mudado en algún momento. Entonces vamos a leer los dos pasajes, porque eso también nos comienza a mostrar un poco, a veces la realidad del pecador, la realidad del hombre que está sin Dios, la gracia de Dios, y bueno, es muy interesante. Vamos a leerlo primero en Mateo. Mateo 14, versos 5. Mira lo que dice de Herodes en un comienzo, porque yo realmente creo que no hay contradicción entre Mateo y Marcos, sino que hubo un cambio en Herodes, que es muy interesante, porque mira lo que dice el pasaje aquí, en Mateo 14, 5, dice, y Herodes quería matarle, pero pasaba algo, pero temía el pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, en una primera instancia, Herodes, a escuchar lo que Juan le decía, ¿qué quería hacer Herodes? Matarlo. Porque si hay una voz que no nos gusta, hay que callarla. Entonces, ¿pero qué era lo que le ponía el freno de mano a Herodes para que no lo hiciera? Que tenía temor del pueblo, porque el pueblo entendía que Juan era un profeta. Ahora vamos a Marcos y vamos a ver cómo el asunto cambia. Y es muy interesante ese cambio y destapa muchas veces el corazón necio e impío del hombre como Herodes. Marcos 6, verso 19. Ahora este pasaje en Marcos nos dice que Juan había estado encarcelado, pero mira lo que pasó. O sea, al comienzo Juan quería matarle. Juan le encarcela. Pero en la cárcel pasa algo, ¿no? Herodes quería matarle, pero en la cárcel pasa
algo. Mira lo que dice el verso 19 de Marcos. Pero Herodías, ahora ya no es Herodes, sino ¿quién es? Herodías, la amante. Le acechaba y deseaba matarle y no podía. Una vez estaba preso, la mujer estaba acechándole, ¿para qué? Para matarle. Pero no podía. ¿Pero ahora por qué no podía? Porque Herodes temía a Juan. Mira cómo cambió el asunto. El pasaje de Mateo me dice que Herodes temía al pueblo y por eso no mataba a Juan. Ahora en este pasaje, cuando ya Juan está en la cárcel, el pasaje me dice que el temor de Herodes cambió. Cambió por ser un temor a que el pueblo no tomara represalias contra él, sino ahora comenzó a temer al profeta. ¿Qué fue lo que cambió? El mismo pasaje nos comienza a explicar qué fue lo que cambió. Sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, porque le escuchaba de buena gana. Ahora mire lo que pasó. Herodes toma preso a Juan, lleva a la cárcel a Juan, y comienza a visitar a Juan. Y comienza a conocer que Juan era un hombre justo y un hombre santo. En estos días estaba leyendo un libro del hermano Miguel Núñez que él habla de los beneficios de la integridad. Y una de las cosas que él decía es que en cualquier ambiente político, económico, religioso, en cualquier área de la vida, todos los hombres aman la integridad. Así no quieran vivirlo. Cuando ellos encuentran un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre santo, aunque ellos no quieran ser como él, eso es algo que las personas respetan. Y Herodes comienza a conocer a Juan y dice, este hombre es un verdadero profeta de Dios. Y comienza a cambiar el temor hacia el pueblo, ahora comienza a temer lo que dice Juan. Y no solo comienza a temer, dice el pasaje que comienza a escuchar a Juan. ¿Sí? Tal vez antes no lo podía escuchar, ahora lo comienza a escuchar. Y dice que se agradaba de lo que escuchaba, tanto que él mismo le cuidó la vida cuando estaba en la cárcel. Mira la mudanza que hay en la vida de Herodes en relación a Juan. Siempre que hay una persona, ¿verdad?, con un valor, con una integridad y con convicciones como la de Juan, eso infunde respeto, ¿no? Así le estén denunciando a usted el pecado. Usted sabe cuando la persona porque eso también es cierto. Cuando a usted alguien le va a denunciar el pecado, y usted sabe que ese que está denunciando el pecado es peor que usted dice, como que le da a uno más rabia, ¿no? ¿Quién es para decirme si Pero cuando se lo está hablando a alguien que es íntegro, usted como que queda sin palabras, ¿cierto? Porque la integridad de la persona muda el mensaje, aunque el mensaje sea el mismo, si lo dice alguien que no. Y Juan era un hombre justo y santo, como sus papás. De eso se acuerdan cuando estudiamos la vida de Zacarías y de Elizabeth. Eran hombres justos y rectos delante de Dios, que guardaban todos los mandamientos del Señor. Así era Juan, un hombre recto. Vamos a examinar este pasaje, porque la mudanza del Herodes que quería perseguir a Juan cuando lo tiene en la cárcel y lo puede matar, ya no lo quiere matar. Ahora la que lo quiere matar es la esposa. Pero ahora Juan lo cuida y lo escucha. Herodes lo cuida y lo escucha. Y dice, mira lo que dice ahí. Sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Y mira esta frase, y oyéndole. Ahora el impío comienza a oír. Ahora el impío comienza a respetar al profeta. Y uno podría decir, el impío va por buen camino. Está respetando al profeta y está oyendo el mensaje. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con personas que están en su impiedad, los sentamos y comenzamos a hablarle y en un comienzo no les gusta, pero de pronto el corazón muda y como que se dan cuenta que lo que se les está hablando es verdad? Yo he tenido esa experiencia, hermano. Una vez tuve una experiencia que tuve que hablarle a un hermano una cosa tremenda, hermano, pero así tremenda. Yo no sabía cómo decírselo, pero el Señor me dio fuerza y se lo dije. Y el hermano, cuando se lo estaba terminando de decir, me dijo, hermano,
yo valoro lo que tú estás diciendo. Y yo quedé sorprendido porque yo creí que me iba a decir quién sabe qué. Es de admirar personas que tengan convicciones y que tengan el valor de decirle la verdad a uno en la cara, hermano. Y yo dije, este hombre se va a arrepentir. Estaba camino al arrepentimiento. Y escuchó. Y es un privilegio que Dios da a veces a las personas. Escuchar. Yo decía, estudiando este pasaje, que Dios amaba profundamente a Herodes. Porque sacó al profeta del desierto y se lo hizo su consejero y su predicador personal. Imagínate, lo trajo ahí cerca, hermano. Para que le... ¿Y cuántas cosas no le hablaría Juan el Bautista a Herodes, hermano? ¿Cuántas cosas no le diría? ¿Cómo no le explicaría su pecado? Imagínate el amor de Dios. Eso es amor de Dios, ¿no? Le sacó el profeta de las multitudes y se lo puso ahí personal para que le hablara de su pecado. Pero mira lo que sucedió. Leamos antes un pasaje, Mateo 10, verso 18. Esto que está viviendo Juan el Bautista, no solo lo vivió Juan el Bautista, sino Pablo vivió eso, aún Jesús vivió eso, los apóstoles vivieron eso, y el Señor lo advertía. Mira lo que decía el Señor, hablando de la persecución, en el 18. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados. ¿Y cuál es la causa? Por causa de mí. O sea, la verdad que es Jesús, el evangelio, la justicia de Dios, iba a hacer que estos hombres fueran llevados en un asunto de persecución y de sufrimientos. Pero no solo por causa de mí, dice el Señor, sino mira lo que dice el pasaje. ¿Para qué? Testimonio a ellos. Porque bueno, pensemos una cosa, de pronto Juan no alcanzaba a hablarle a Herodes directamente, de pronto los soldados que que venían de Juan, como decíamos, eran soldados de Herodes, eran judíos. Yo imagino de pronto los soldados llegando a Herodes diciéndole, Herodes, ¿sabes que Juan dio una predicación acerca del matrimonio y te nombró a ti y el caso tuyo con Herodías? Y Herodes, sí, está hablando de mí, entonces lo va a traer para que me hable a mí de frente. Entonces manda a traer a Juan, bueno Juan, imagínese. ¿Para qué lo trajo el Señor? Para darle testimonio en la cara. Y eso también comienza a hablarnos, hermano. Nosotros no podemos gloriarnos de tener un profeta, de tener un consejero o tener un predicador justo delante de nosotros, porque eso no nos hace personas justas. Porque Herodes tuvo el mejor predicador y el mejor consejero al lado suyo. Y siguió siendo el mismo impío, como lo vamos a ver. Porque a veces no es solo escuchar, hermanos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace 8 días? Sino que cada uno de nosotros somos responsables por lo que el Señor nos habla. ¿Cuántos Juanes el Bautistas que pudieran estar por allá en multitudes y hace el Señor los pone a vivir con nosotros? Los pone a enseñarnos a nosotros. Los lleva a nuestra casa, hermano. ¿No ha tenido la experiencia de tener Juanes Bautistas? El Señor los pone ahí para hablarle 1 y 2 y 3 y 4. Y eso es amor, ¿no? Eso es amor. Pero eso no quiere decir que aunque yo escuche un buen mensaje, yo sea un buen árbol, hermano. Porque eso es lo que vamos a ver en Juan. Que aunque le cogió aprecio al profeta, yo me acuerdo una vez que yo decía, viendo las predicaciones de Paulo Junior, que yo no podría tener un pastor como Paulo Junior. Y yo saldría corriendo de un hermano que hable así. Entonces yo le decía eso a una hermana y la hermana me decía, no hermano, uno comienza a cogerles cariño. A los profetas uno comienza a cogerles cariño. Y uno puede cogerle cariño al profeta, gustarle el mensaje al profeta y desobedecer al profeta. Qué cosa terrible, hermano. Porque eso nos hace más que responsables. He conocido casos, hermano, ¿cómo vas? Visitándolos 1 año, enseñándole todas las semanas, y ahora ¿cómo están? No, se levantaron contra lo que escucharon. 1 año, hermano. Hay personas que son así, hermano. Hay personas que son así. Herodes Antipas fue así.
Qué cosas, ¿no? Y eso nos enseña bastante, ¿no? Dice, mira lo que dice Marcos 6:20, volvamos al Marcos 6:20 donde estamos. Dice, y le guardaba salvo. Y oyéndole, o sea, imagino que Juan estaba por ahí encadenado y Herodes se sentaba y bueno, así como le hacían a Pablo, bueno, cuenta, habla. Mira lo que dice, se quedaba perplejo, quedaba confuso, quedaba desconcertado, no sabía qué hacer o pensar. La Nácar Columba dice de este pasaje, y oyéndolo vacilaba. O sea, como que Herodes quedaba, yo imagino que me ponía a pensar, ¿y entonces ahora qué hago? ¿Me divorcio de Herodías? ¿Hago esto, qué hago? Quedaba como, qué asunto, ¿no? Eso usted ha quedado así con la palabra que queda como, ¿ahora qué hago? No sé, queda como que entendió, pero lo que entendió es un volcán en erupción para lo que usted está viviendo. Queda como perplejo. Así quedaba Herodes. Yo me imagino, es que si Juan era tremendo en el desierto, no me lo imagino en la cárcel. ¿Cómo le hablaría, no? ¿Qué le explicaría? Porque el asunto era prolongado. Y oyéndole se quedaba perplejo. Mira la siguiente frase. Pero le escuchaba de buena gana. Pero, a pesar que le escuchaba de buena gana, nunca respondió al mensaje. Yo recordaba el pasaje de cuando el Señor le habla a Jezabel en la iglesia y le dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, pero ¿qué? No ha querido. O sea, el Señor le habló, o sea, yo creo que Herodes Antipas no podía decir que no le hablaron porque hasta le gustó el mensaje. Nosotros leíamos un pasaje ayer, hace 8 días, el sábado pasado, que está en 2 de Pedro 2:21. Y yo pienso que Herodes es una buena figura de este pasaje. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. O sea, yo pienso, hermano, que para Herodes mejor hubiera sido matar de una Juan, hermano. Porque lo que escuchó de Juan lo hacía más responsable. Imagínate lo serio. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en él. Sí. O sea que en un momento como que Herodes quedó así ante el conocimiento, pero en un momento que siguió con su pecado. Y siguió con su pecado. Y siguió con su pecado. Y ahora mira lo que no perdió Marcos. Mira lo que sigue diciendo Marcos ahí ahora en el 21. Dice, pero venido un día oportuno. Ay, esa frase es muy seria, hermano. Pasó un tiempo donde escuchó, pero siempre quedó ¿qué? Cavilando. ¿Saben qué dice Santiago? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, el que queda, ¿me subo, no me subo? Y arrancó el bus. Y lo dejó el bus. ¿Me subo, no me subo? Así estuvo Juan. ¿Me subo, no me subo? ¿Me divorcio, no me divorcio? Herodes, tengo el cable cruzado ahí. ¿Me divorcio, no me divorcio? ¿Será Herodías, no será Herodías? Y siguió
y siguió hasta que el bus lo dejó. Imagínate, llegó el día oportuno. O sea, podríamos decir, llegó el día donde se acabó el límite de Dios para Herodes. El tiempo del arrepentimiento, el tiempo de la obediencia se acabó. Porque mira lo que pasó. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando, ¿quién? La hija de Herodías. Eso es cuando usted siembra y la siembra del pecado viene. Como decía, hermano, eso es como cuando usted cultiva una serpiente y la serpiente ahora lo va ¿a qué? A morder. ¿Cuál fue el pecado de Herodes? Tenía más, porque dice que otras cosas, dice Lucas. Pero el principal era ¿qué? El matrimonio, que no era un matrimonio, sino la fornicación con Herodías. ¿Cuál fue el punto de la caída donde Herodes iba a perder la voz del profeta? La hija de Herodías. Porque como uno ve en este pasaje, hermano, uno puede escuchar la voz, pero el que no obedece la voz, en algún momento calla la voz. Usted puede escuchar al profeta, pero si usted no obedece al profeta, usted tarde o temprano va a terminar callando al profeta. Danzó y agradó a Herodes. Todos conocen la historia, ¿no? Dice en el 24, saliendo ella dijo a su mamá, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y cómo vamos a ver el compromiso de Herodes? Era más hacia estas mujeres que hacia el profeta. ¿Y qué terminó haciendo? Cortándole la cabeza al profeta. Y mira cómo lo dice. En el 26, y el rey que se entristeció mucho. Pero tampoco le sirvió de mucho. Porque ahí dice Pablo que hay una tristeza que es para arrepentimiento. Pero hay una tristeza que es para condenación. Pues por la historia sabemos cuál fue la tristeza que tuvo Herodes, ¿no? Pero al causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desechar. O sea que para él fue más importante la voz de los demás que la voz del ¿qué? Del profeta. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, la decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Y cantaron victoria. Pues también se va a oír un canto de echarle al lago de fuego que está preparado para Satanás y sus ángeles. Qué asunto serio, ¿no? Ahora, Herodes solo nos vuelve a aparecer ahí más adelante en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 8. Mira lo que dice la escritura de Herodes. Cuando le entregan a Jesús a Pilato, Pilato, queriéndose deshacer del problema, se entera que el hombre es de Galilea. Entonces, como Herodes era el tetrarca de Galilea y era su jurisdicción, manda a Jesús a que se lo entreguen a Herodes, para mirar a ver qué hace Herodes. Mira lo que hace Herodes, porque una vez Herodes suelta la voz del profeta, como dice segunda de Pedro, su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor. Vamos a ver a Herodes todavía más y más abajo. Dice,
Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Cualquiera diría que este hombre era cristiano. Vio a Jesús y se alegró. ¿Pero por qué? Porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él. Y esperaba verle alguna, ¿qué? Señal. O sea, pensó que le iban a traer el que le iba a entretener el asunto. A ver si Jesús hacía alguna maravilla delante de él. Porque hay mucha gente que a veces también le gusta oír, es curioso. Oye, ¿usted ha estudiado ese tema? Y eso les gustan esos temas o las cosas así extraordinarias. ¿No ha escuchado a la persona que le gusta saber de las cosas extraordinarias, pero que no le hablen que está en adulterio? ¿No? Así era Herodes, de ese tipo. El que quiere ver milagros, quiere ver señales, pero que no le toquen con su vida personal. ¿Por qué no? Ahí sí no. Y dice, y le hacía muchas preguntas. Yo me imagino que le decía, bueno, Juan el Bautista me habló del lago de fuego, del hacha que corta el árbol y que el que no va en fruto. Bueno, Jesús, ¿tú qué explicación tienes de escatología? ¿Tú qué explicación tienes acerca del reino? ¿Tú qué explicación? Y comienza Juan a preguntarle. Herodes a preguntarle. ¿Y qué le dice Jesús? Pero él nada le responde. Porque hay personas que después de que han tomado semejante oposición a la palabra, no se les debería hablar nada. Como dice el apóstol Pablo, al hombre que causa división, que hace esto, después de hablarle 2 o 3 veces que hagas, deséchalo. Deséchalo. ¿Eso quiere decir qué? Que no hay que decirle ya más nada. Un día me preguntaban de una situación, hermano, ¿y qué hay que decirle? Dije, no, hermano, ya no hay que decirle nada. Todo eso se arreglará en el tribunal de Cristo, hermano. Ya no hay que decirle nada. Porque hay personas que después de hablarles, imagínate tú duras 2 horas con un paciente y al otro día viene a decirte, es que no entiendo, y bueno, vas a explicarle, y otra vez, y viene 3 días, y viene 4 días, ya, tú dices, me vio cara de qué. Ya después de que no hablarles, así hizo Jesús con Herodes. Qué asunto serio, ¿no, hermanos? A veces las personas que piensan que como ya no se les habla, es que estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Y no necesariamente. Entonces Herodes con sus soldados, ¿qué? Le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. O sea, le burló al Señor, lo menospreció y lo humilló poniéndole una ropa. Y dice ahí, y mira lo que pasó. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día. O sea que se amistaron entregando a Jesús a la cruz. Imagínense ese tipo de amistades. El Señor nos libre, ¿no, hermanos? De ese tipo de amistades. Por ahí dicen que las aves del mismo plumaje que se juntan. Se juntan. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermano? La responsabilidad que tuvo Herodes tan tremenda, ¿no? También la valentía y el amor de Juan. Que más adelante vamos a tratar bien ese asunto, pero hoy quería resaltar un poco la historia de Herodes Antipas. Hay una predicación muy buena de Armando Alducin sobre los Herodes. Habla de Herodes el Grande, el papá, habla de Herodes Antipas y habla del nieto que fue el otro Herodes que mandó a arrestar a Pedro y a Jacobo y que mató a Jacobo. Y los 3 hombres impíos, pero también que Dios les mostró el amor de una manera muy tremenda.
El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude a no hacer como Herodes, que endureció su corazón y terminó siendo un lamentable espectáculo de impiedad. Que eso sea para otros y no para nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor y vamos a tener el tiempo de mutualidad para que los hermanos puedan compartir los unos con los otros lo que el Señor les haya hablado en la lectura de hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra que es verdadera, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies, Señor. No queremos ser como Herodes Antipas, Señor. Guarda nuestra vida, guarda nuestro camino, Señor. Y aún guarda nuestro corazón de endurecernos, Señor. Líbranos, Señor, de nuestra maldad, Señor. No nos dejes cavilar entre dos caminos, Señor. No nos dejes fluctuar, Señor Jesús. No nos dejes ser, Señor, de aquellos que oyen, pero en su corazón se endurecen y vuelven atrás, Señor. Concédenos caminar contigo, Señor, tomados de tu mano y poder ser fieles, Señor, a ti, a tu palabra, a tus mensajeros, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder con obediencia, con amor, a lo que tú nos estás hablando a cada uno en particular y a lo que nos hablas como iglesia también. Gracias por cada hermano que tú has traído esta noche, cada familia, cada joven, Señor. Aún por los que no están acá oramos, Señor, para que tú les ayudes, les guíes y les dirijas, Padre. Guía nuestras jornadas, Señor, para que podamos llegar a aquel lugar prometido que tú has preparado para los que te aman.